Buenos días, espero se encuentren muy bien. Hoy día vamos a comenzar a revisar, o en realidad vamos a continuar revisando lo que es el método de mallas. Recuerden que habíamos quedado como en la primera parte, donde vimos únicamente cómo lo podíamos aplicar a un circuito con fuentes de tensión y resistores, ¿ya? Vamos a ver qué sucede con los llamados casos particulares también. Pero antes de eso, les aprovecho de comentar que está disponible, recuerden, el trabajo de investigación, como les había comentado el día lunes. Y en principio lo que tienen que hacer es, obviamente, ver acá los temas. Ustedes para inscribir un tema y su grupo tienen que ingresar al foro. Yo me preocupé hoy día, bien, la verdad, bien temprano, ¿cierto? De ponerme a responder. De hecho, miren cuando empecé como a las 5. Y me parece que están todos respondidos, salvo que alguien haya escrito ahora. Bueno, de hecho, les voy a responder apenas terminemos la clase, ¿ya? Y en base a los que estén disponibles. Esto yo lo voy actualizando cada vez que, obviamente, respondo a sus solicitudes, ¿ya? Y además también le dejé esa información por acá. Es un registro que simplemente manejo, que antes lo manejaba de forma interna, porque es más fácil de visualizar quién está en cada grupo, cuáles están disponibles, y después yo acá, esto mismo lo pongo acá, ¿ya? Pero por si acaso alguien lo quiere ver y no sé, supongamos que quiere buscar si es que algún, no sé, amigo, compañero, compañera está en un grupo, lo puede ver así de una manera más fácil. Realmente puede ser útil también. Acá están las rúbricas, por si acaso las actualicé, porque no las había cambiado a la fecha y las había dejado disponible para que ustedes pudieran ver como menos la información, los criterios que se iban a tomar en cuenta ya. Y los trabajos, en realidad, perdón, las actividades de subida, que están con las fechas correspondientes, 84 días, ¿cierto? O sea, igual hay bastante tiempo para trabajar. Y en este caso tiene un poquito más, 91, ¿ya? Porque la idea es que ustedes entreguen, por decirlo así, una semana el informe y la semana siguiente el video, ¿ya? Porque para trabajar sobre algo ya listo. Porque yo siento que lo que muchas veces les toma más tiempo a veces es preparar el video. Quizá porque uno no está acostumbrado, ¿no? En muchas ocasiones. Y el formato sobre el que deben escribir, ¿ya? Igual esta información, con más detalles, se las comenté al principio del semestre, un poquito más el lunes, y voy a dejar grabado un video, ¿ya? Donde voy a estar detalladamente comentando todo. No más de 4 minutos, por si acaso después alguien que no haya participado de las clases, ¿cierto? Pueda también ver de qué trata todo el tema. Así que vamos a dar una mirada rápida a nuestro apunte. Recuerden que hoy día hay ayudantía también, ¿ya? Así que no se la pierdan. Lo que estuvimos haciendo, como les comentaba, era trabajar con el método de mallas, ¿cierto? Habíamos estado resolviendo unos problemas de resistor equivalente. No me voy a tener mucho, la verdad, porque igual ya estuvimos resolviendo varios problemas. Sé que también lo hicieron en la ayudantía y hoy día también van a resolver un problema de mayor nivel, ¿ya? Y aquí tenemos el método de mallas. En principio, ¿qué teníamos que hacer? Primero es definir las corrientes de mallas. Las corrientes de mallas se definen, como ustedes pueden ver, en sentido horario, en sentido antihorario, para nosotros queramos. Mi recomendación es siempre definirlas de la misma manera, en todos los casos, porque eso nos hace que todos los problemas después se parezcan mucho y nos hace el trabajo más simple, ¿ya? Y lo hace más sistemático, porque en este tipo de procedimientos que están diseñados especialmente para ser programados y que finalmente sean máquinas los que resuelvan estos circuitos, nos ayuda eso, el mecanizarnos hasta cierto punto, ¿ya? Luego de eso vamos a ir por cada una de las mallas, ¿cierto? Aplicando la LKB en función de las corrientes de malla, de forma que se va a obtener una ecuación por cada malla. Así que partimos, por ejemplo, por acá. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, ya. Que me comentaban por acá por el chat que no me escuchaban. Probablemente fue algún problemilla leve. Ya, en cualquier momento me escriben nomás, ¿ya? Entonces, como les estaba comentando, tenemos que ir por cada malla obteniendo la ecuación. Ustedes pueden ver que acá, por ejemplo, partimos en el caso de esta fuente, ¿cierto? La flecha llega por el menos, nos queda menos 12. Después tenemos que aquí, cada término nos va a quedar positivo. Va a ser entonces más 2 por la corriente de la malla, que siempre va a ser positiva, en la malla que estemos analizando, ¿ya? Así que nos queda por I1. Seguimos acá más 4, que todos los términos nos van a quedar positivos, lo que se refiere a resistores, por la corriente de la malla siempre positiva, menos la otra corriente. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario, ¿ya? Como que se opone a nuestra corriente de la malla. Por eso nos quedó así. Si es que esta I2 hubiera estado definida en sentido contrario, nos habría quedado entonces que se suman las dos, ¿ya? Si es que hubiera sido ese el caso, ¿ya? Tenemos entonces que ordenamos y nos queda la ecuación 1. Después, la ecuación 2 la obtenemos de la misma manera. Aquí podemos partir desde cualquier elemento, en particular partimos desde este resistor, ¿cierto? Así que nos queda 3 por I2, que es la corriente de la malla, recuerden, siempre positiva la de la malla que estamos analizando, nos olvidamos de todo lo anterior,
Después acá la flecha coincide con el más. Así que nos queda entonces más 5, como ustedes pueden ver acá. Así llegamos entonces al último elemento, donde tenemos que es más 4 por I2 menos I1. ¿Por qué I2? Recuerden que la corriente de la malla que analizamos siempre es positiva, y la otra, como va en sentido contrario, nos queda negativa. Así que ordenamos, ¿cierto? Y juntamos los I1, juntamos los I2, y nos queda la segunda ecuación. Después podemos resolver ese sistema con cualquier método, el que nosotros queramos. En particular, yo siempre recomiendo bastante este método porque se puede como llevar rápidamente a resolver con la calculadora. Además, del punto de vista de un circuito, nos separa lo que son las fuentes de lo que son los elementos pasivos. Ya eso es como quizá un poquito más análisis más profundo del circuito en sí, que quizá para este curso no se requiere, ¿ya? Pero al menos para poder representarlo de esta manera y después resolver una calculadora, resulta bastante simple, ¿ya? También pueden usar Kramer, eso si por ejemplo uno de plano lo quiere hacer a mano, es lo que nos permite resolver más fácil, ¿ya? Y en particular, este problema nos dio estos resultados, ¿ya? Vamos a resolver otros problemas más y vamos a ver también el método de mallas, pero ahora con casos particulares, ¿ya? Profe, Sí, dime. ¿puede repetir eso que dijo de los elementos pasivos, por favor? Ah, ya. Sí, lo que sucede en este tipo de circuitos que tenemos acá es que ustedes pueden ver que, por ejemplo, el resistor de 2, el de 3 y el de 4 son elementos pasivos debido a que ellos no están generando potencia, no están entregando energía ellos mismos, sino que ellos solamente la reciben, la absorben, la pueden convertir en calor, en cualquier otra cosa. Sin embargo, las fuentes son elementos activos, que ellos intentan forzar la circulación de cargas eléctricas, ¿ya? Por medio de la energía que tienen contenida en sí, ¿ya? Por eso que se le llama elementos activos. ¿Y qué pasa cuando yo lo expreso de esta forma? O cuando expreso una matriz así. Que yo logro separar los elementos pasivos que quedan reflejados en esta matriz de los elementos activos que quedan justamente reflejados acá, ¿ya? Entonces, eso desde el punto de vista de análisis de sistemas lineales, la verdad es que es muy útil. Para este curso en específico, cuando nosotros nos centramos más como, por decirlo así, entre comillas, en la mecánica de cómo resolver los circuitos, no nos hace gran diferencia, ¿cierto? Pero es uno de los motivos por los cuales yo muchas veces trabajo de esta forma. También siento de que si uno esto lo lleva después a la calculadora, también es más fácil. O al menos a mí me resulta un poquito más fácil la resolución. Si a ustedes no les resulta tan fácil, es más simple, por ejemplo, trabajar con las ecuaciones directamente, con un, por ejemplo, un solver de ecuaciones simultáneas, perfecto, no hay problema, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir a ver en lo que serían esos casos particulares que les comentaba, ¿ya? Oh, bien, parece que está abierto ya el software. Muy bien, Denis. Ya, cualquier otra duda me comentan, ¿ya? Esta sería nuestra clase 8. Déjenme buscar por acá. Tengo un poquito desordenado todo. Ahí. Ya, clase 8. En nuestra clase 8 vamos a ver entonces casos particulares del método de mallas. Clase 8. Casos particulares del método de mallas. ¿A qué me refiero con casos particulares? Son casos donde aparentemente el método como que entre comillas se rompe o como que cuesta aplicarlo directamente, ¿ya? Y hay que hacer algunas, podríamos decir, tomar algunas consideraciones, ¿ya? Del método de mallas. Vamos a ver que van a haber casos en los cuales nos va a ser el trabajo más simple y en algunos nos va a ser el trabajo un poquito más difícil, un poquito más trabajoso nomás, pero no es que de plano no se pueda resolver. Tenemos que estamos a miércoles 31. Recuerden, última clase de la semana, nos veríamos después el día lunes, ¿cierto? Ya en abril. Pero vamos bien en lo que hemos estado revisando. Ahí estamos a miércoles. Porque una vez que ya veamos el método de mallas y empecemos a resolver problemas, después nos quería ver nodos y después lo demás como que avanza más rápido. Ya. Primer caso particular. Fuente de corriente en una malla. Porque los casos particulares surgen cuando tenemos fuentes de corriente. Ya. ¿Cómo sería eso? Hablo con un ejemplo directamente. ¿Ya? Y ahí yo voy a ir comentando y resolviendo en medida que vayamos resolviendo el problema. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a tener, calcule las corrientes de malla. Las corrientes de malla. Eso es lo que nos pide en este problema. ¿Y cómo va a ser el circuito? Va a ser así.
No vamos a, obviamente, a ver directamente problemas tan complejos ahora en este mismo momento, porque nos interesa más que nada el comprender el funcionamiento y en realidad el cómo se va desarrollando el procedimiento. ¿Ya? Eso es lo que buscamos ahora. Pero después créanme que los problemas que vamos a poder resolver son mucho más complejos de lo que uno podría esperar. ¿Ya? En realidad podemos resolver cualquier problema. Teóricamente que siempre sea, como les comentaba en la clase pasada, en 2D. Representable en 2D. Si es así el problema, nos permite resolverlo con Maya sin ningún inconveniente. Si es un problema que no se puede representar en 2D, porque solamente es representable en 3 dimensiones, Maya no se puede ocupar. ¿Ya? Que es algo que no mencionan muchas veces. Salvo los libros, obviamente, que son más preocupados de esos detalles. Ahí. Y aquí vamos a tener una fuente de corriente. La fuente de corriente va a ser simplemente de 1 ampere. ¿Ya? Recuerden que cuando estuvimos trabajando al principio del curso, vimos que una fuente de tensión lo que hace es justamente eso, fijar la tensión que nosotros tenemos. Es que es una tensión continua, ¿cierto? Por ejemplo, acá. Si yo tengo esto es tensión y eso es tiempo, yo tendría que la tensión sería, por ejemplo, en este caso así. ¿Ya? Y sería los 12 volts. No van a cambiar en el tiempo. Son lo que tenemos 0, ¿cierto? Y en el caso de una fuente de corriente, tendríamos algo similar, solamente que sería lo que está fijo en este caso la corriente. Si yo pongo, por ejemplo, la corriente acá, porque podría dibujarla donde yo quisiera, ¿cierto? Podría poner las dos juntas ahí. Pero vamos a asumir que tenemos un gráfico diferente. Y aquí me va a indicar entonces que la corriente va a estar fija y va a ser de, por ejemplo, 1 ampere en este caso. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, en el problema yo voy a definir las corrientes de malla. Las voy a definir tal cual como en el caso que trabajamos en la clase pasada, donde tendríamos entonces I1 e I2. Y ahora empieza el problema, en el resolver acá. Pero antes de resolver, mi recomendación es que ustedes hagan observación, que miremos el problema y veamos qué sucede. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a trabajar, por ejemplo acá, no parece ser que tenga muchos problemas porque se parece demasiado a lo que teníamos en el problema pasado, ¿cierto? O sea, podría partir acá y decir 1 por I2, que es la corriente de la malla, menos 12, me voy para acá, me quedaría más 3 por I2 positivo porque es la corriente de la malla, ¿cierto? Menos I1 porque va en sentido contrario, ¿cierto? Y todo es igual a 0. Junto las I1, las I2 y tengo una ecuación. O sea, no parece ser que me dé algún problema. Lo vamos a hacer obviamente en un momento, ¿ya? Pero es como que lo primero que estaba haciendo era mirar lo que pasa. Sin embargo, acá, ¿cuál es el inconveniente que tenemos? Recuerden que cuando nosotros estamos aplicando la LKB, porque eso es lo que estamos haciendo ahora, sumamos tensiones. Y lo hacemos en función de las corrientes de malla. Entonces esta tensión de acá yo la represento como 2 por I1, ¿cierto? La tensión de ese elemento yo la represento como 3 por I1 menos I2. Pero ¿qué sucede acá? ¿Cuál es la tensión que tenemos ahí? ¿Me pueden escribir? ¿Qué tensión tenemos ahí? Así que podamos verla directamente. ¿La conocemos o no la conocemos? Fíjense que ese elemento únicamente nos dice que por ahí tiene que saber circular 1 ampere y lo va a circular. Va a circular 1 ampere. Sin embargo, no me indica la tensión y claramente no es 1. Ya eso sería un error. Nos llevaría a un resultado totalmente erróneo. ¿Ya? Alguien también podría cometer el siguiente error. Podría decir, ya, pero es que mira, me está diciendo la corriente. No hay tensión ahí. Y en realidad eso es un error porque si hay una tensión, nosotros la desconocemos simplemente. ¿Ya? Entonces, el inconveniente que tenemos es que no podemos aplicar la LKB en esa malla, sino que tenemos que basarnos en algo más simple y más directo. ¿Realmente necesitamos aplicar la LKB? Fíjense bien, nosotros queremos conocer la I1 y la I2, ¿cierto? Eso que queremos buscar. La I2 claramente, como pudimos ver al principio, ¿cierto? Es que esto va a dar una ecuación, que va a tener I1 y va a tener I2. Pero, ¿qué es lo que circula por acá? La corriente I1, ¿cierto? Recuerden que yo les pintaba acá y les decía que la corriente I1 circula por todo esto. Toda esta malla, ¿cierto? Al menos sabemos que en esta parte de acá, en todo esto, circula la I1. ¿Y qué me está diciendo la fuente? Me está diciendo que I1, o en realidad que la corriente que circula por acá tiene que valer 1 ampere. ¿Cuánto vale I1 entonces? Te lo dije entre medio de la pregunta, pero
¿Cuánto vale I1? Un ampere. Claro, precisamente. O sea, nos está dando inmediatamente el valor de esa corriente. Por tanto, nos hace el problema un poquito más pequeño, ¿cierto? Porque ahora nos queda únicamente conocer la I2, dado que queda definida la I1. ¿Ya? Y aquí le voy a poner acá. Miren, debido a que la fuente de corriente define el valor de I1, no hace falta obtener la LKB en esa malla. No se hace, ¿no? ¿Ya? Simplemente nos quedamos con que I1 va a valer lo que me diga esa fuente de corriente, ¿ya? Dado que la fuente de corriente define el valor. No quería ponerlo en rojo. Define el valor de la corriente que circula por esa rama, o el valor de I1 en realidad. De I1 no hace falta aplicar la LKB. ¿Ya? No se hace simplemente. Recuerden, ¿cuáles son los errores más comunes y que uno siempre ve? Incluso hasta más adelante en el curso. Que, por ejemplo, hacen la LKB y toman como que esto lo ponen con un -1, le ponen más 2 y 1, ¿ya? Y más 3 y 1 menos I2, ¿ya? Perdón, I1 menos I2, ¿ya? Eso es totalmente erróneo, porque esta es una corriente, no es una tensión. Lo otro que también he visto es que de plano la eliminan, como que no la consideran, como que no existiera una tensión ahí. Y existe. Que nosotros no la conozcamos no hace que no exista, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda simplemente I1 igual a 1 ampere. I1 igual a 1 ampere. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que simplemente trabajar en la otra malla, la malla 2, tal cual como lo hicimos previamente, como lo hicimos en el otro problema. Porque aquí no tenemos ninguna fuente de corriente. Como ustedes pueden ver, tenemos fuente de tensión y resistores. Así que ahí aplicamos la LKB. Luego, en la malla 2, simplemente aplicamos la LKB como en el caso, tal como en el caso base. El caso base me refiero como al que vimos al principio. O sea, que tenemos solamente fuentes de tensión y resistores. Simplemente aplicamos la LKB. LKB, tal como en el caso base. ¿Ya? Ahí está. Así que vamos a tener que obtener esa ecuación, ¿ya? ¿Qué es lo que sería el caso base? Vamos a ponerlo por acá. Sin fuentes de corriente, que sería lo que vimos obviamente al principio de cuando comenzamos a ver el método de mallas. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces la ecuación? La ecuación sería, obtenida desde acá, podemos partir de donde nosotros queramos, ¿cierto? Yo en particular parto de acá. Voy a decir entonces, 1 por la I2, que es la corriente de la malla. Recuerden que eso siempre me queda positivo. Acá en esta fuente va a depender de dónde llegue la flecha, ¿cierto? Llega por el menos. Así que nos queda entonces menos 12. Después vamos a tener más, ¿cierto? Porque todos los términos debido a resistores van a quedar positivos. 3 por la corriente de la malla positiva, que siempre nos va a quedar positiva la corriente de la malla que estemos analizando, menos I1 por el hecho de que va en sentido contrario, ¿cierto? Ahí. Igual a 0. Y podemos entonces despejar la I2. Debido a que ya conocemos la I1, vamos a poder reemplazarla. ¿Ya? Así que si despejamos, ¿cómo nos queda esto? Me va a quedar, voy a ir ordenadamente, ¿ya? Va a ser menos 3 y 1. Después de eso me va a quedar 1 más 3, van a quedar 4 y 2. 4 y 2. Y me va a quedar, ¿cierto? Igual a 12, simplemente. Ya, y ahora podemos despejar. Vamos a ver qué nos queda. Vamos a despejar la I2, ¿cierto? Así que me va a quedar... Hacerlo paso a paso, porque a veces por hacer cosas así, por saltarme paso, de repente escribo una cosa que no corresponde. Así que ahí. Va a ser entonces 12 más 3 y 1, que sabemos que es 1, pero vamos a dejarlo expresado así. ¿Ya? Y después de eso me queda acá todo esto dividido en 4. Y podemos calcular. Se fijan que para este problema en específico, el hecho de que tuviéramos una fuente de corriente no lo hizo más difícil, lo dejó, incluso lo hizo más simple, porque tuvimos que hacer menos operaciones. ¿Cuánto sería el I2? 12 más 3 sería 15
cuartos, ¿cierto? ¿Le dio así? Como que escribí más grande. Me di cuenta. Ahí, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos entonces que las corrientes son las siguientes. En definitiva, tenemos, ¿cierto? Que I1 es igual a 1 ampere e I2 igual a 15 cuartos ampere. O sea, I2 es más grande en ese sentido. 15. Uy, dejé eso en rojo y el otro en negro. Vamos a arreglarlo. Ahí. Pues mientras quiero que me comenten si se entendió lo que acabamos de ver. ¿Ya? Igual voy a hacer una pequeña recapitulación apenas le cambio el color a la corriente que me quedó en rojo acá. Ahí. Ya. Muy bien. Cualquier duda me escriben o me comentan, ¿ya? Yo voy a recapitular rápidamente lo que hicimos porque nunca está de más ir solidificando, ¿cierto? Ya. Primero, nos pedían calcular las corrientes de malla. Eso era parte del problema. Les decía yo que las corrientes de malla circulan por donde nosotros tenemos acá dibujado, donde tenemos marcado. En este caso tenemos con amarillo, ¿cierto? Indicándonos que la corriente I1 circula por toda esa malla. Por acá la corriente I1 se corresponde con la corriente de rama. Acá no, porque aquí es una resultante entre las dos corrientes, ¿cierto? ¿Ya? Acá vemos que la I2 se corresponde con esa corriente de malla, ¿cierto? Y partimos definiendo lo siguiente, mirando el problema diciendo, ya, mira, acá no hay fuentes de corriente, por tanto, se aplica el caso base, o sea, LKB, sin ningún inconveniente. Sin embargo, acá hay una fuente de corriente, ¿ya? Y esa fuente de corriente es la que nos genera, en principio, inconvenientes, porque no podemos aplicar la LKB de buenas a primeras, sino que tenemos que fijarnos en el hecho de que ella nos está definiendo la corriente que circula por acá. Eso quiere decir que no hace falta hacer una LKB, sino que simplemente decir que la I1 es igual a 1 ampere. Y con eso está lista esa malla. No la tocamos más y nos vamos a la otra, obtenemos la ecuación como lo hicimos, ¿cierto? Despejamos en definitiva y nos queda el valor de nuestra corriente I2. ¿Ya? Esto va a aplicar para todos los casos que tengamos fuentes de corriente, incluso unas fuentes de corriente especiales que vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, la persona que me puso más o menos se habrá entendido, no sé quién será, pero voy a tomar un poquito de café. Ya, vamos entonces a ver el caso particular 2. Y quiero que especulen un poco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo será el caso particular 2? O sea, en principio los casos particulares yo ya les adelanté que es cuando aparecen fuentes de corriente, ¿cierto? El caso particular 1 es porque tenemos una fuente de corriente en una malla, ¿cierto? ¿Cómo será el caso particular 2? Es especular nomás, no tiene nada malo. Fuente de corriente entre dos mallas. Y a veces yo le pongo o más, a pesar que parezca raro cómo va a estar compartida con más mallas. Pero después van a ver algunos ejemplos acerca de lo que me refiero. Ya a pesar que no es como 100% correcto como yo lo escribí, pero vamos a dejarlo ahí. Como para que le podría poner también comillas, pero ya sería mucho, ¿cierto? Ahí. Ya. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si que la fuente de corriente aparece entre dos mallas. ¿Cómo sería eso? Simplemente, si tomamos un circuito como el que teníamos recién, vamos a ver este ejemplo, miren. Ejemplo. Y nos piden calcular las corrientes de malla también, ¿ya? Calcule las corrientes de malla. Estoy pensando que podría copiar el otro tal cual y cambiarle los elementos, pero lo vamos a dibujar. Las corrientes de malla. Eso es lo que nos piden. Aquí vamos a tener una fuente, ¿ya? Y por si acaso voy a copiar el circuito y me faltó preguntarles algo, pero se los voy a preguntar apenas termine de dibujarlo. ¿Ya? Algo respecto al problema anterior. No es tampoco que sea tan importante, pero es algo importante desde el punto de vista de que nos hace pensar, nos hace ver qué pasaría en otros casos, ¿ya? Y debo dibujar la fuente, sí. Ahí sí. Vamos que se puede. Uno. Allá. Dejémosla así nomás. Ahí. Ya. Tenemos una fuente de corriente ahí. Tenemos esa rama. Tenemos acá. Y tenemos acá. Ahí. Ahí nomás. Ya con eso es suficiente.
Esta me quedó como media pegada ahí. Vamos a abrir un poquito. Ahí. Ya. Entonces, van a ser, por ejemplo, resistores de 3, de 4 ohms. Ya, con eso es más que suficiente. Sí, finalmente, como les decía, el objetivo en este tipo de problemas es ejemplificar, que se entienda bien los procedimientos y después podemos poner problemas más complejos. Créanme que no nos va a faltar dificultad en los problemas. Así que por ese lado no tienen que preocuparse. ¿Ya? Y este va a ser de 9 volts para cambiar. Después ocupo siempre los mismos, entonces no es la idea. Ahí. Y aquí vamos a tener simplemente 2 amperes. ¿Ya? Y tenemos el circuito. Y con esto ya podemos ver el caso particular. ¿Ya? Y como les decía yo anteriormente, la idea es que siempre vayamos pensando en esto, vayamos pensando en el problema antes de resolverlo. Porque si no, ¿qué sucede? Que uno va desarrollando el problema, llega hasta un punto y como que no sabe cómo avanzarlo y se puede equivocar a veces por no darse ese tiempo de pensarlo bien. ¿Ya? Y así incluso podemos resolver un problema de manera más fácil, más rápido, ¿ya? Que el objetivo. Siempre el objetivo es resolverlo de la manera que tengamos menos probabilidades de equivocarnos. ¿Ya? Ese es el objetivo en este caso. Ya, ahora vamos a empezar a mirar acá. Vemos que claramente están definidas las corrientes, están definidas tal cual como en los casos anteriores, porque como les digo, en realidad nos conviene siempre definir de la misma manera porque nos queda la ecuación después muy parecida. Y vamos a ver lo siguiente, miren. Fíjense que tenemos acá una fuente de tensión, un resistor, una fuente de corriente, ¿cierto? Ya, eso nos dice que va a quedar por ahí algo medio raro. Acá tenemos resistor, fuente de tensión y fuente de corriente. Pero, ¿qué pasaría si yo aplico simplemente la LKB? O sea, tal como lo habíamos visto anteriormente. Yo, por ejemplo, parto por acá. Esto, por si acaso, lo voy a borrar después ya, para que no lo copien si alguien está copiando. Más 9. Después acá, por ejemplo, yo diría que sería más 3 por la I1, ¿cierto? Voy a cambiar el color porque el amarillo de repente quizá no es el que mejor se ve. ¿Ya? Más 9, ¿cierto? Más 3 por I1. Y después acá, ¿qué pongo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pongo 2? No pongo 2 porque 2 es incorrecto, porque eso sería una corriente, no una tensión que es lo que estoy sumando, ¿cierto? Así que no pongo 2. Tampoco lo omito, porque existe, hay una tensión ahí. Que nosotros no la conozcamos ahora no implica que no esté, ¿cierto? Sería mucho simplemente no tomarla en cuenta porque yo no sé lo que es. ¿Ya? Así que vemos que hay un pequeño inconveniente, así que no puedo completar mi ecuación, ¿cierto? No pude. Pero veamos, quizás la otra malla sí puedo. No sé. Partimos por acá, ¿cierto? Más 4 y 2. Acá coincide con el menos, nos queda menos 5. Y aquí nos encontramos de nuevo con la fuente, lógicamente, ¿cierto? Y no podemos obtener la ecuación. O sea, ¿qué podríamos hacer? Le podríamos dar un nombre. Yo podría haber estado, por ejemplo, en esta malla y haberle puesto, no sé, miren, le voy a poner un BX, porque desconozco lo que es. Entonces digo 9, ¿cierto? Positivo, más 3 y 1, más BX igual a 0. Y eso no sería matemáticamente incorrecto. Sería correcto. Sin embargo, le agregué otra incógnita. Entonces hice crecer el problema. De tener 2 incógnitas, que son las corrientes, ahora pasé a tener 3. Y eso no me va a ayudar a resolver. ¿Ya? Entonces, no es el camino que nosotros vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar lo que se llama la supermalla. ¿Ya? Que es una malla que, más allá de su nombre, es una malla que en realidad lo que nos permite a nosotros es analizar estas mallas que envuelven a esa fuente, en realidad que es la que están justamente compartiendo la fuente, para ser más preciso. ¿Ya? Esto que está acá es la supermalla. ¿Ya? ¿Por qué formamos esa supermalla? Simplemente porque aquí de momento no conocemos la tensión, ¿cierto? Entonces vamos a tomar un camino alternativo, ¿ya? En estos casos entonces vamos a tomar la supermalla, vamos a obtener una LKB a partir de la supermalla, omitiendo la existencia de esta fuente, como si no existiera. Eso lo podemos hacer, ¿cierto? Y luego de eso nos vamos a ir a esta rama y vamos a decir entonces cuál es la relación entre las corrientes que están acá, porque ellas están relacionadas, ¿cierto? Esta fuente está diciendo que por acá tienen que circular 2 amperes, pero al mismo tiempo tenemos definida una corriente hacia abajo y una corriente hacia arriba, que de alguna forma tienen que relacionarse y cumplir eso, ¿cierto? ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en un momento. Primero, supermalla. Definimos una supermalla. Una supermalla. La voy a poner en morado también para que quede bien destacado. Una supermalla
donde se unen las mallas que comparten la fuente de corriente. Donde se usan, se unen. Las mallas que comparten la fuente de corriente. Que comparten, creo que me falta más café. La fuente de corriente. ¿Ya? O sea, claramente la formé ahí, ¿cierto? Lo que está morado. Para luego aplicar la LKB en dicha malla, omitiendo la existencia de la fuente de corriente. Para luego aplicar la LKB en dicha supermalla, LKC, no, la LKB, en dicha supermalla, omitiendo la existencia de la fuente de corriente, como si no existiera. La existencia de la fuente de corriente. Ya. Entonces eso vamos a hacer, ¿ya? Ya. ¿Cómo queda eso entonces? Vamos a poner aquí como un pequeño titulillo, supermalla, como para que indicar que estamos trabajando específicamente con eso, ¿ya? Podemos partir desde cualquier punto. En específico yo voy a partir acá. Voy a decir entonces, como la flecha coincide con el más, me va a quedar entonces más 9. Recuerden que aquí vamos a sumar tensiones, ¿cierto? Seguimos dando la vuelta, llegamos acá. Vamos a decir más 3 por I1. ¿Cierto? Hasta donde habíamos llegado en el primer análisis que habíamos hecho, ¿cierto? Y aquí pasamos como que esto no existe. Y decimos entonces, más 4 por I2, que es la única corriente que circula por ahí. ¿Ya? Recuerden siempre que hay que tomar en cuenta la corriente que circula por el elemento únicamente. Ya voy a arreglar el 3 que me quedó como medio cerrado sobre sí mismo. Ahí. Se ve un poquito mal ahora. Porque si es así, voy a cambiar a internet celular. Ahí. Ya. Ah, bueno, quizás puede ser un tema del internet. ¿Ya? De todas maneras, recuerden que queda grabado. Igual voy a repetir brevemente lo que estábamos haciendo ya. Ahí. Ahí. Ya, entonces lo que les decía era lo siguiente, ¿cierto? Que definimos la supermalla donde unimos las mallas que comparten la fuente de corriente, vale decir estas dos de acá, ¿cierto? Aplicamos la LKB en dicha supermalla, que es lo que estamos haciendo ahora, tomando en cuenta que las corrientes, en este caso la I1, circula por donde yo pinté en amarillo, ¿cierto? Y la I2 circula donde yo pinté en celeste, ¿ya? Y vamos por acá. Ahora, vamos por acá, ¿cierto? La flecha coincide con el menos, así que nos queda entonces menos 5. Vemos que se nos acabaron los elementos, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3 y 4, y justamente tenemos 4 términos por acá, ¿cierto? Así que podemos igualar directamente a 0. Si igualamos a 0, entonces nos va a quedar una ecuación, que va a ser la siguiente, miren. Nos va a quedar, si junto, bueno, de hecho no hay que hacer mucho en realidad. Va a ser 3 y 1, más 4 y 2. Ese 4 tan raro que quedó, ahí sí. Más 4 y 2. Y esto sería igual a. Nos queda acá simplemente 4, lo pasamos al otro lado, nos queda menos 4. ¿Cierto? Ahí estamos. Y tenemos la primera ecuación. Le vamos a poner un nombre, ¿ya? Le vamos a poner el nombre, vamos a poner en verde esto. Va a ser la ecuación 1. Ecuación 1. Después de eso, nos quedaría entonces simplemente analizar en la rama donde está la fuente de corriente, porque no podemos de plano omitir su existencia, porque ella está haciendo algo. De hecho, está inyectando una corriente en este nodo, ¿cierto? O sea, tiene un efecto en el circuito. Así que eso vamos a hacer ahora. A continuación, se obtiene la relación de corrientes en la rama donde está la fuente de corriente. Se obtiene, aunque sea redundante, pero es más preciso ya. Se obtiene la relación de corrientes Sí, recuerda por si acaso que queda grabado ya, por si acaso de repente algo no se vio muy bien, así que pueden chequear en la grabación que yo la subo inmediatamente después de la clase. Relación de corrientes es la rama
En la rama central le voy a poner entre paréntesis para indicar bien qué es eso. Donde está la fuente de corriente, ¿cierto? De corriente. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es simplemente fijarnos en las direcciones. Y las direcciones nos van a definir cómo va a quedar la ecuación, porque vamos a obtener una ecuación acá. Miren. Entonces, si yo tengo acá que esta fuente de corriente está diciendo que tiene que circular 2 amperes, por ahí van a circular 2 amperes. ¿Ya? Lo va a fijar. Van a ser 2 amperes, al menos desde el punto de vista teórico. ¿Ya? Y para los circuitos que estamos resolviendo lo que se aplica. Tenemos que además hay una corriente que va hacia abajo que se llama I1 y tenemos una corriente que va en sentido contrario que va I2. Entonces lo que vamos a decir nosotros es que se van a sumar las corrientes que van en el mismo sentido y restar las que van en sentido contrario. ¿Ya? Y eso tiene que saber ser igual al valor que nos están indicando. Por tanto, me va a quedar I1 positiva, ¿por qué? Porque va en el mismo sentido, ¿cierto? Menos la I2 porque va en sentido contrario. Y esa resultante, ese resultado tiene que ser igual a 2. ¿Ya? Tiene que saber ser igual a 2. ¿Ya? Esa es la ecuación que nos va a quedar ahí. ¿Ya? La voy a llevar, de hecho. Recuerden, se suma la que va en el mismo sentido, se resta la que va en sentido contrario. Si fuera las dos en el mismo sentido, se suman simplemente. Así, de directo. Ahí. Y nos queda la ecuación, ¿cierto? Y ahí podríamos hacer cualquier cosa, amplificarla y cosas por el estilo. Nos quedaría entonces así. Oye, yo creo que ahora que me acuerdo les debo un video de la calculadora, de cómo descargar y configurar, ¿cierto? A pesar que lo comenté, tengo que grabarlo. Lo voy a grabar hoy día. Lo voy a grabar ese video junto con el video que les comentaba acerca del trabajo de investigación, que a pesar que igual se ha explicado, nunca está de más tener un video como de apoyo para que ustedes lo puedan visualizar si tienen dudas. Y si es que alguien por ahí no pudo participar en las clases, para que también pueda verlo, ¿cierto? Ya. Por último, resolvemos el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones. Aquí recuerden, pueden usar cualquier método y en particular les doy al menos una herramienta, les comento uno que es el que yo generalmente utilizo más, que sería este. ¿Ya? Vamos a escribir el sistema en su forma matricial. Vamos a usar la calculadora porque después en la segunda parte del curso la verdad es que sin calculadora se puede trabajar, sin embargo toma mucho tiempo. O sea, por ejemplo, un problema que uno puede resolver en 15 minutos, 20 minutos, se demora 40 quizás. Entonces no es el sentido, ¿cierto? O sea, no es la idea. Y por lo mismo me gusta como desde el principio ir reforzando el uso de la misma. Ya, entonces vamos a tener 3, vamos a tener 4. Recuerden que simplemente tomo los coeficientes, ¿cierto? Los traigo para acá. Voy a tener acá la primera ecuación. Me va a quedar entonces el menos 4 por acá. Ahí. Aquí me queda el 2. Me preguntan, ¿por qué es I1 menos I2 y no I2 menos I1? Porque tiene que ver con la dirección de la fuente. Mira, si es que tenemos que la corriente va en el mismo sentido, se va a sumar. Y si va en el sentido contrario, se resta. Por eso es que si tuviéramos, por ejemplo, algo así, miren, esto es como un ejemplo adicional. Imaginemos que tenemos esto. Así. Y tenemos... Muy bien. Tenemos algo así. Y eso, por ejemplo, me dice que tiene que ser 1 ampere. ¿Ya? En ese caso nos quedaría de esta forma. La que va en el mismo sentido se va a sumar, así que va a quedar entonces I4 menos la otra porque va en sentido contrario, ¿cierto? Así que quedaría menos I3. Y eso tiene que saber ser igual a 1. Si es que hubieran ido las dos en el mismo sentido, se sumarían simplemente, ¿ya? Esto vamos a ponerlo como una observación, un ejemplo adicional. Vamos a ponerle observación. Ahí, ¿ya? Ese es el motivo. Ahora, tenemos entonces, ¿cierto? Que estábamos escribiendo acá. Vamos a hacerlo para poder resolver el sistema. Para poder resolver el sistema, vamos a tener 1 menos 1, ¿cierto? Y tenemos 2 y 1 y 2. Y podemos resolver. ¿Ya? En específico, como les decía, voy a usar la calculadora y vamos a ver qué nos da. Voy a explicar el procedimiento tal cual como dice la clase anterior, así que para que pongan atención, de todas maneras está quedando grabado. Si es que alguien está viendo la grabación, puede detenerlo, probar ustedes mismos con la calculadora ya. Ya. En principio, esta calculadora la vamos a ocupar de la siguiente manera, miren.
Voy a borrar lo que tengo acá. Simplemente voy a presionar Clear. Tengo listo ahí. Yo ahora tengo cosas guardadas en las matrices, pero da lo mismo, puedo sobreescribirlas. Voy a partir escribiendo entonces second, corchete de la izquierda, que lo pongo presionando este botón, la coma. Después pongo second, corchete de la derecha. Presiono el botón de la división. Ya tengo ahí el espacio para crear la matriz. Voy a poner la primera fila separada con comas únicamente. Pongo 3,4. Después, para saltar a la siguiente fila, tengo que poner punto y coma, que lo hago con second, presiono el 9, me aparece el punto y coma, y aquí agrego lo que corresponde a la segunda fila, separando con coma. 1, coma, y aquí muy importante, ese menos que tiene este término acá, miren, es un menos que podemos decir que lo está haciendo negativo al número, no es una resta, ¿ya? Y en la calculadora es importante no usar ese menos de la resta, sino que usar este menos pequeño, ¿ya? Menos 1. Porque si ustedes ponen el de la resta, da un error de sintaxis y no va a resolver, ¿ya? Ahora que tenemos la matriz creada, vamos a guardarla o almacenarla en una variable. En particular la vamos a hacer en A. Presionamos Store, Stop, que aparece acá, y alfa para seleccionar el A. Una vez que está eso listo, le damos Enter. Y nos queda ahí guardada la matriz. Obviamente, si yo después ingreso el A en cualquier otra línea, me aparece la matriz, ¿ya? Ahora vamos a guardar la otra matriz, ese como vector columna que está ahí, ¿cierto? Second, corchete de la izquierda, second, corchete de la derecha, y pongo -4, con el menos pequeño, recuerden. Después, como esto son solamente dos filas, tengo que saltarme con punto y coma, ¿cierto? Para pasar a la siguiente fila. Second, corchete, perdón, no corchete, sino que punto y coma acá, con el 9, ¿cierto? Y pongo el 2. Una vez que tengo eso listo, puedo entonces guardar o almacenar en la variable b. Ahí, alfa, b. Y le doy Enter. Y tenemos entonces guardadas ya las dos matrices. Luego nos quedaría únicamente realizar esto. Recuerden que si yo, por ejemplo, esto le llamo A, y a esto le llamo B, y esto es el X, que son las incógnitas, o sea, algo así, yo para resolver lo que hago es esto. Obtengo X simplemente premultiplicando la inversa de A por el vector B. Y eso me va a dar un vector columna con las soluciones. Así que hago lo mismo. Voy a poner paréntesis acá. Voy a poner dentro el alfa A, me apareció la A, y lo elevo a la -1, que es lo que nos permite aquí calcular la inversa. Y eso lo premultiplico por el B. Lógicamente, si yo los invierto, me da un resultado erróneo, porque no se corresponden las dimensiones, ¿cierto? Le doy Enter y tenemos la solución. Si quiero obtenerlo como aproximado, presiono este botón de acá, el botón verde. Y presiono Enter de nuevo. Y ahí me lo aproxima. No sé si se alcanza a ver, pero se alcanza a ver como por ahí unas ondas como pequeñas, como diciendo que está aproximado. Ya. Entonces, tenemos el resultado. Es 4,7, o perdón, 4 séptimos y -10 séptimos. Así que sería simplemente esto. Después, obviamente, cuando uno ya maneja la calculadora bien, es súper rápido. Así que la verdad es que me tomo los pasos para que ustedes puedan ver cada uno de los detalles y ojalá que no hayan dudas respecto a eso, ¿ya? Y si no, siempre se pueden resolver. Voy a escribir acá el valor aproximado usando 4 cifras significativas, que es lo que hacemos generalmente en el curso. Ahí, claro, y escribimos el número correcto, sí, nos escribimos otro diferente, como estaba haciendo yo. Ahí. 4 cifras significativas y aquí ponemos también 4. No son 4 decimales, ¿cierto? Ahí, 28, sí, 28. 29, perdón, ahí sí. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Estaría resuelto nuestro problema. Voy a recapitularlo rápidamente y ahí me dirán ustedes si se entiende o no. Ya. Partíamos. Teníamos cierto que ahora la fuente de corriente estaba definida entre dos mallas. La diferencia que existe es que no puedo aplicar la LKB acá y acá porque tenemos cierto una tensión que desconocemos y que existe. No la podemos omitir o usar la corriente, que eso sería aún menos correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos una supermalla donde vamos a unir a las mallas que están compartiendo esa fuente, ¿ya? Luego vamos a aplicar la LKB en dicha supermalla, tal como lo hacíamos antes, ¿cierto? Que fue lo que hicimos acá. Dimos toda la vuelta, omitimos la existencia de esa fuente de corriente, ¿cierto? Nos quedó una ecuación, que es la ecuación 1 que tenemos acá. Luego de eso nos fuimos dentro de la supermalla, específicamente la rama central, donde nosotros dijimos que esta fuente de corriente está definiendo la corriente que circula. Por tanto, nos quedaría simplemente encontrar la relación de corrientes, ¿cierto? Y decir que eso tiene que ser igual a 2. Por eso es que dijimos entonces que las que van en el mismo sentido se van a sumar. En este caso nos queda I1. La que va en sentido contrario se va a restar. Nos queda menos I2.
Y eso tiene que saber ser igual a 2. ¿Ya? Tiene que cumplirse. Tendríamos así entonces la ecuación 2, que fue precisamente lo que hicimos. ¿Ya? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las corrientes estuvieran definidas en el mismo sentido? Simplemente nos hubiera quedado algo borré, pero no sé qué fue. Nos hubiera quedado lo mismo. ¿Ya? Ah, borré esto de acá. Ahí. Nos hubiera quedado, como les decía, sumándose. ¿Ya? Así que, por ejemplo, la I2 hubiera venido hacia acá. Hubiera quedado entonces I1 más I2 igual a 2. ¿Ya? Pero no fue el caso y como les comentaba yo, sí que usamos siempre las corrientes con el mismo sentido, después las ecuaciones nos quedan muy parecidas. Es como estar resolviendo los mismos problemas casi siempre, a pesar de que sean muy diferentes. ¿Ya? Vamos a borrar acá. Y luego de eso, simplemente nosotros cuando teníamos las dos ecuaciones resolvimos usando la calculadora, ¿cierto? Usando la forma matricial. Quiero saber si se entiende lo que acabamos de ver. Ya, responden por mientras. Yo voy a buscar un apunte. Un apunte donde tengo unas fuentes llamadas dependientes. Porque eso es lo único que nos falta para empezar a resolver problemas más avanzados. ¿No? Es mucho más difícil, pero para no dibujarlo completamente de cero, vamos a cerrar esto. Vamos a poner acá. Y vamos a buscar, mientras ustedes responden ya. Cualquier duda que tengan, por favor, díganme ahora, ya. No se preocupen si les puede parecer que es una duda muy, muy simple o que deberían saber, no. En realidad estamos para eso, para aprender, ya. Así que no hay dudas que sean demasiado evidentes y que no se puedan consultar. Yo estoy buscando el apunte, creo que este es el 2. Ya, precisamente. Ya, sí la encontré. Ya. Entonces, ahora, vamos a ver lo que se llaman las fuentes controladas. ¿Qué serían las fuentes controladas o fuentes dependientes también que se llaman muchas veces? Serían simplemente fuentes cuyo valor no queda inmediatamente definido, donde su valor depende de algo más, y específicamente de una variable del circuito que puede ser una tensión o una corriente. ¿Cómo se representan? Porque obviamente si son fuentes y tenemos también las fuentes independientes, esas que son un círculo y que tienen un más y un menos para indicarme si es una fuente de tensión o una flecha para indicarme si es de corriente, yo podría confundirla, ¿cierto? En este caso vamos a ver que van a ser rombos. Esta sería una fuente controlada, fuente dependiente, en este caso de voltaje, y esta sería de corriente. ¿Ya? O sea, si tiene un rombo es fuente controlada dependiente. Si tiene un círculo, sería una fuente independiente. ¿Ya? Y la flecha o el más y el menos van a indicar si son de tensión o si son de corriente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Obviamente nosotros vamos a ir ejercitando más en eso para que nos quede más claro. ¿Ya? Y vemos que en realidad cuando tenemos entonces que pueden existir fuentes de corriente, ¿cierto? Controladas, o fuentes de tensión controladas, también la variable que vamos a tener puede ser diferente. Puede que sean controladas por corriente o por tensión. ¿Ya? Eso nos da 4 combinaciones posibles. ¿Cómo se representan esas? Así. Y esto me lo voy a robar ya. En realidad lo voy a recortar. Ahí. No lo voy a usurpar. Por acá. Ahí. Estas serían fuentes controladas. También le voy a poner, como le decía, entre o dependiente, que también se le llama muchas veces en algunos libros. Por el hecho de que dependen de alguna otra variable. Controladas o dependientes. Ahí. Y aquí va a aparecer mágicamente nuestro, nuestro gráfico, ¿cierto? Le voy a poner un texto igual, ¿sí? Para que no parezca que solo me robé eso, ¿no? Y no es la idea, ¿cierto? Yo creo que hay suficientemente grande la imagen. Ya. Son fuentes cuyo valor depende de alguna otra variable del circuito, que puede ser una corriente o una tensión. Son fuentes cuyo valor, ahí está, depende. Y por mientras yo escribo, quiero que ustedes me digan algo. Quiero que me digan ustedes, según lo que tenemos acá, ¿qué tipo de fuente es esta? No sé, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, controlada por voltaje o controlada por corriente. ¿Qué sería según ustedes? Piénselo por mientras yo termino de escribir. Son fuentes cuyo valor, voy a tener la encuesta así, ahí,
cuyo valor depende, voy a ponerlo con el mismo orden, es controlado. No, ojalá depende, ¿no? Depende de alguna otra variable del circuito. ¿Qué tipo de fuente será? Recuerden que son todas controladas, ¿cierto? Por el hecho de que tienen el diamante. Luego el símbolo que hay dentro me indica el tipo de fuente que es. Ahí ya les di bastante ayuda, ¿cierto? El símbolo que hay dentro de ese rombo, o diamante, como lo quieran ver ustedes, nos indica qué tipo de fuente es. Y el de qué es controlada, nos lo indica su valor. O cómo es controlada. ¿Ya? Variable del circuito. Que puede ser una tensión o una corriente. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Miren, fíjense bien, como les decía yo, vamos a ver que estas son fuentes controladas porque tienen un diamante o rombo, ¿cierto? Lo que está dentro de ellas me va a indicar qué tipo de fuentes son. Esta es una fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente. Esta de tensión y esa de tensión. Eso no va a cambiar, ¿ya? Así que podemos partir inmediatamente identificándolas así, miren. A, que sería esa que está ahí arriba, va a ser una fuente de tensión. O fuente, sí, vamos a poner una fuente de tensión. Fuente de tensión o de voltaje. Recuerden que son sinónimos. De tensión controlada por, vamos a dejarlo pendiente, ¿ya? Por. Ah, ahí se me ocurrió algo, miren, es lo que voy a hacer. Para que sea más fácil. Ya, y voy a ir copiando nomás, ¿ya? Vamos a ir copiando. Vamos a ir copiando y pegando. Fuente de tensión controlada por, y ahí quedamos, ¿cierto? Tenemos eso. Aquí vamos a tener otra más, otra más. Y después le voy a cambiar simplemente esto. Ahí. De hecho, las de arriba, ¿cómo son? De hecho, la A no era fuente de tensión, ¿cierto? La A es una fuente de corriente. Ahí. Esta, la B también es una fuente de corriente, ¿cierto? ¿Cómo lo sé? Simplemente por el símbolo que tienen dentro. Cuando tienen una flecha, son fuentes de corriente. ¿Cómo es que una sea así? Ahí. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos que esa flecha nos indicó que esas son de corriente, ¿cierto? La A y la B. Las que tenemos acá son de tensión porque tienen un más y un menos dentro. Así es simple. Pero ahora, ¿por qué son controladas? Eso lo vemos directamente fijándonos en su valor. Entonces, el valor de, por ejemplo, la primera que está arriba sería, veamos, dice que va a ser alfa por I1. ¿Qué es ese alfa? Ese alfa es simplemente una constante. Puede ser, por ejemplo, un 2, un 3, un 4, un número real, ¿ya? Que es como que va a magnificar el efecto, por decirlo así, la dependencia, pero no va a provocar un cambio más allá de eso. Pero vemos que depende de una corriente, ¿cierto? Como depende de una corriente que puede circular en cualquier otra parte del circuito, esta va a ser una fuente de corriente controlada por corriente, precisamente. ¿Ya? Vamos a ver esta otra. Esta vemos por el símbolo que es una fuente de corriente, o sea, lo que va a hacer es imponer una corriente acá. ¿Pero cuál va a ser el valor? Va a ser el que nos indique esto. ¿Ya? Va a ser Gm, que es una constante también, por una tensión de cualquier otra parte del circuito. Así que eso quiere decir que va a ser una fuente de corriente controlada por tensión. ¿Ya? ¿Cómo serán las otras? Voy a ponerle una pregunta acá para que ustedes me digan, ¿ya? Creo que tengo una, ¿no? No tengo ninguna. La vamos a crear. Vamos a crear la pregunta. Ya. Entonces vamos a ver acá. ¿Tensión o corriente? Controlada por
Quiero conocer su opinión al respecto. Ya, aquí se va la pregunta, va directamente a aparecer ahora. Ya. La C es una fuente de tensión controlada por... Ustedes votan aquí. ¿Por qué es controlada? Mientras yo me tomo un poco más de café. Recuerden que es controlada porque es un rombo, ¿cierto? Si fuera un círculo sería independiente. Vemos que dentro de ella tiene un más y un menos. Como tiene un más y un menos, es una fuente de tensión, ¿cierto? Que va a fijar una tensión entre sus terminales. ¿Ya? Eso lo sabemos por eso. Y luego el valor nos indicaba de qué dependía. Tiene un mu, mi, no sé cómo dicen ustedes. A mí una vez un profe que supuestamente conocía un poquito más de griego me decía que era mi. Mi. Siempre dije como miu, mu, ¿cierto? Pero bueno, esta letra, ¿cierto? Que es una constante, un parámetro simplemente, por lo que está ahí, que sería precisamente un voltaje, ¿cierto? Se cumplió un minuto, así que yo creo que es suficiente. Un minuto. Vea los resultados. Bien. Ganó que era tensión, 2 personas pensaban que era corriente. Les indico entonces que como dependía de ese voltaje B1, es controlada por tensión, o depende de una tensión, ¿ya? Así que tendríamos entonces justamente esto acá, tensión. Fuente de tensión controlada por tensión, que es totalmente válida, ¿ya? Y nos queda la última. Y aquí ya, en realidad, debería ser bien evidente, pero vamos a poner la pregunta igual. ¿Qué pasa con D? Es una fuente de tensión controlada por... ¿Cierto? Era la única que falta, en realidad. Pues son las 4 combinaciones. Oh, alguien puso tensión. Ustedes creo que no ven en tiempo real los resultados, pero lo van a ver, lo van a ver. Eso falta, ¿cierto? Debería estar en tiempo real, como creo que en Kahoot se pueden poner en tiempo real. Ya, y tenemos 30 segundos. Votaron bastante ya, así que yo creo que vamos a terminarla. Ah, no, miren. Ya. Tenemos un voto por tensión y tenemos 16 votos por corriente, porque precisamente es controlada por corriente. Ustedes se pueden dar cuenta de eso por lo siguiente. Porque en principio, fíjense que, bueno, una fuente de tensión, porque tiene un más y un menos dentro, es un rombo, así que es controlada, ¿cierto? Y además tenemos que su valor depende de qué cosa. SR es simplemente un parámetro, una constante. Esto de acá vendría a ser una corriente, ¿cierto? Que sería la que circula por alguna otra parte del circuito, ¿ya? Entonces, así es como se define su valor. Estos elementos a veces uno se puede preguntar, pero ¿de dónde salen? ¿Serán totalmente imaginarios? Y en realidad son elementos que permiten modelar a dispositivos electrónicos. Por ejemplo, transistores, MOSFET y cosas por el estilo. Son modelados así. De hecho, un transistor se modela generalmente, bueno, el modelo es un poquito más complejo, pero se modela así. Con un resistor ahí. Y este es un modelo totalmente válido que se ocupa para modelar los transistores. Ustedes han escuchado que de repente los procesadores, ¿cierto? Los computadores tienen transistores dentro. Esto uno lo puede usar para modelar dicho dispositivo. Y los MOSFET, que también se están ocupando bastante, por ejemplo, para audio, se ocupan también para las placas madre, ocupan MOSFET. Las tarjetas gráficas también tienen. Se modelan, déjenme buscar dónde está, se modelan más así, como esta. Dependen de una tensión, de un BDS que se llama. ¿Ya? Y se modelan de esa manera, ¿ya? Y son abiertos porque tienen una alta impedancia, una alta resistencia, ¿ya? Vamos a ver entonces en la clase siguiente algunos problemas donde vamos a resolver circuitos que tengan fuentes controladas, fuentes independientes, resistores, usando todo lo que tenemos acá y todo lo que hemos visto con el método de Maya, ¿ya? Así que por ahora les dejo esto acá. Si quieren, por ejemplo, revisar un ejemplo relativamente básico, diría yo, la verdad es que no es tampoco tan complejo, igual lo vamos a mirar en la clase siguiente, lo pueden encontrar en el apunte que yo estoy buscando porque no lo encuentro. Ahí está. No, ese no es. Acá, miren. Acá hay un ejemplo más básico, miren. Este, por ejemplo. Acá se aplica una LKB. Vemos que se suman las tensiones que tenemos a lo largo de esta malla. Esta es una fuente de tensión, como ustedes pueden ver por el más y el menos, dependiente de voltaje. Depende, por ejemplo, de ese valor de B0. Y una vez que se tiene eso, se debe representar el B0 en función de la corriente, obviamente para poder resolver, ¿cierto? Y vemos que se despejan los valores y todo, ¿ya? O sea, en definitiva, nos va a ser un poquito más complejo los problemas. No más difícil, solamente un poco más complejo, ¿ya? Así que bueno, les agradezco mucho su participación.
Espero que tengan una gran Semana Santa. En realidad que puedan descansar, si es que, porque como están las cosas ahora, no es que uno pueda hacer mucho, mucho, la verdad, ¿cierto? Y nos veríamos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. No se olviden de inscribir el tema. Chao, profe. Chao, chao.